Bienvenidos, bienvenidos intercesores 24 horas. Que Dios nos siga bendiciendo mucho. Hoy tenemos a la pastora Elizabeth Quiñones, que nos ha venido a traer una palabra referente a los ángeles. Ella ha venido a mostrarnos por la Biblia, por la palabra, la cantidad de ángeles que el Señor ha establecido y tiene a nuestro servicio, para que como intercesores comencemos a hacer uso de estas herramientas y de estas ayudas tan importantes que Dios ha desarrollado para nosotros. Así que bienvenida, pastora. Dios le bendiga mucho y que el Espíritu Santo llene su boca. Bendito sea el Señor. Gracias por esta oportunidad y este privilegio que el Señor a través de usted me permite, Señor Padre, como oró mi hermanita Dora, Padre Celestial, en esta hora mi boca es tuya, Señor. Llénala tú, mi mente y mis pensamientos, todos los dispongo para ti, Señor. Y también asimismo te pido que abras el entendimiento, Señor, de mis hermanas, ilumina los ojos de su corazón, Señor, para que haya visión en su corazón, amado Dios, Señor. No queremos ver con los ojos físicos, sino con los ojos del Espíritu, este tema que tú nos vas a entregar en esta hora, Señor, para que podamos atesorar todo este conocimiento lo más que podamos, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente, Padre amado, para ponerlo, Señor, en activarlo, Padre Celestial, para beneficio, Señor, de todas las oraciones, el tiempo de intercesión que nos corresponde hacer de los unos por las otras y aún por las naciones enteras, Señor. Gracias, Dios Padre, gracias, Dios Hijo y gracias, Dios Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver lo que son tipos de ángeles reconocidos todos en los textos bíblicos, porque una cosa es decir que hay tipos de ángeles en los textos bíblicos y otra cosa es decir que hay ángeles que pertenecen más allá del ejército de Dios. O sea, para que no tengamos eso bien claro. Hay unos ángeles que son especiales de Dios que tal vez nosotros ni siquiera tenemos el alcance a ellos. Normalmente se ha descrito la gente, o en la Biblia se describe los ángeles, algunos lo miran como en el profeta Ezequiel, que son ángeles que tienen ruedas llenas de ojos, que tienen alas, que tienen 4 caras, que tienen cuatro alas, que tienen manos, que tienen pies, que están inclusive con todo esto y debajo de ellos están los hombres. Entonces, y Daniel lo describe estos ángeles como vestidos de lino, de rostros brillantes, con ojos que son como lámparas encendidas. Esto para decirle que tenemos no solamente ángeles, sino que tenemos serafines, que están en el primer orden, que tenemos querubines, que tenemos tronos, que tenemos dominaciones, tenemos virtudes, tenemos potestades, principados, arcángeles y ángeles. O sea, mire todo este ejército que tenemos. O sea, mientras entramos en materia físicamente, viendo su especificación de cada uno, vamos a tratar de dar una pequeña descripción de cada uno de ellos. ¿Quiénes son los serafines? Son los que tienen forma física de alas y se presentan de en forma de bola de fuego. Y sus rostros traslucen con 3 pares de alas y son muy cercanos a Dios. ¿Quiénes son los querubines? Los querubines también se presentan con alas y como la plenitud del conocimiento. O sea, toda la plenitud del conocimiento está en ellos. Ellos tienen la labor de sostener al Señor. Dicen que su tono es azulado, que tienen dotados sus pies, están dotados de pies y manos, que son soldados, que tienen 2 caras, que tienen sus alas, están llenos de ojos y también son incontenibles en todo conocimiento. O sea, no tienen, como pastora, dice, ¿tienen los versículos bíblicos? Es una descripción. Ahorita les doy todo con descripción y todo, tranquilo. Tenemos también los tronos, que son los que sirven de escaño o asiento celestial a Dios, que adquieren una curiosa forma de ruedas, pudiendo conducir el carro divino, y están poblados de ojos y también de color rojo. Tenemos las dominaciones en el segundo orden. Los primeros que nombré son el primer grupo. El segundo grupo están los que conforman y pueden aparecer decorados con estrellas, con coronas, a veces en muchos casos con cetro o con espada. Otros son los que son llamados virtudes, que son los que son encargados de hacer que los milagros se puedan dar. Ellos dicen que aparecen vestidos de diáconos y portan también una rama de lis
que son, como, son comunes, son ramas verdes con una espada, a veces se encuentran así. Bueno, y también representan con un tarro a veces de perfume como símbolo de la oración, o balanzas, trompetas o rayos simbolizando su papel en el juicio final. Están las potestades, que su labor es proteger al ser humano, que se cree que ayudan a resolver los problemas y situaciones desagradables y a transmutar lo negativo. Están en el tercer orden los principados, los arcángeles y los ángeles. ¿Quiénes son los principados? Son los que conforman el tercer grupo jerárquico. Son aquellos que vigilan el mundo y ejercen de imitadores de Dios al representar el principio de todo. Y los arcángeles son los más importantes en la representación bíblica. Por eso los más complicados de definir, ya que está desde la llegada de la religión cristiana a Sudamérica. Ese es un concepto, al mezclarse sus creencias paganas con la fe monoteísta. Esto dio lugar al surgimiento de cientos de arcángeles que son llamados arcabuceros. Y lo más llamativo de ellos es que de sus nombres es que todos terminan en él, como Miguel, Gabriel, Rafael, que son los más conocidos y todas las hemos escuchado nombrar. Y están en ese rango los últimos, que son los ángeles, que son los que conforman el último grupo del ejército de Dios, y por ese motivo son los más cercanos a nosotros los hombres. Entre sus potestades en la protección, ellos están de proteger a uno a cada hombre. Así, con esta descripción a grandes rasgos, vamos a estudiar los ángeles vistos con sus respectivas citas bíblicas. Entonces, ¿quiénes son los ángeles? El tema que nos compete hoy. La palabra ángel se deriva de ángelos, que significa mensajeros, que en hebreos es malak, pero significa lo mismo. Ellos pueden ser personas ordinarias que transmiten un mensaje. Empezamos con el primer ejemplo, en Job 1:14. Y vino un mensajero. Entonces aquí hay un ángel que mensajero, que le dijo a Job: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Viene otro, en Lucas 7:24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, o sea, cuando los discípulos de Juan fueron a hablarle y a preguntarle a Jesús que si él era el que había de venir. Entonces ese mensajero comienza a decirle a Juan, a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? Les dice Jesús: una caña sacudida por el viento, porque ellos se referían era a la reputación del predicador. Entonces el Señor los estaba exhortando en ese momento, o sea, hizo el papel en ese momento, le estaba hablando a los mensajeros que vinieron a traer la razón. Lucas 9:52 dice: y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos. Aquí era cuando se acercaba ya el tiempo de ser llevado el Señor al cielo. Entonces enviaron también mensajeros. Están los profetas en Isaías 42:19. Y dice el profeta: ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? Dios le está hablando a ellos, que el mensajero que había enviado era el Mesías. ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Entonces el Señor le habla directamente a los profetas y le está diciendo: este es el que yo voy a enviar, el Mesías, el que ya envié, el que muchos no van a aceptar, el que muchos van a rechazar. Y le estaba dando esta sabiduría y se la dio a Isaías. En Malaquías 3:1 también vuelve y habla de mensajero. Dice: he aquí yo envío mi mensajero, lo reconfirma el Señor, el cual preparará el camino delante de mí. O sea, estamos hablando ya ahí en el tiempo de Juan el Bautista, que era el que venía primero a arar el camino del Señor. Súbitamente a su tiempo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vino como precursor de Jesucristo. ¿Quién? Juan el Bautista. Es una advertencia que el Señor les hace en el libro de Malaquías.
no se vayan a confundir que estamos mirando diferentes tipos de mensajeros que el Señor mandó, para que ustedes sepan que hay ángeles mensajeros como profetas, como seres humanos, como sacerdotes, como líderes de la iglesia, que pueden ser mensajeros del Señor. En Malaquías 2:7 vemos el sacerdocio, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la instrucción, o sea, la ley, porque mensajeros de Jehová de los ejércitos son. Entonces, también tenemos a los líderes de la iglesia que lo podemos ver en Apocalipsis 1:20. Fueron mensajeros de Cristo a las 7 iglesias locales del occidente a Asia Menor. Esos mensajeros exhortaban, advertían y edificaban los líderes de la iglesia. Nosotros hoy tenemos muchos líderes en nuestra iglesia. Tenemos que irnos ubicando. Dice Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, estos líderes de la iglesia, como mensajeros, vinieron a traer revelación de lo que Jesucristo, cómo Él nos amaba, cómo nos valoraba, todo lo que aborrecía, pero también todo lo que Jesucristo condenaba. Vinieron a traer declaración de Cristo con respecto a todo lo que tiene que ver a la desobediencia y a la negligencia espiritual. Vinieron a traer mensaje de recompensa por la vigilancia y la fidelidad a Cristo. Y una norma que cualquiera podía juzgar su verdadero estado espiritual delante de Dios. Y dio muchos ejemplos que también íbamos a tener ataques de Satanás con nosotros los creyentes. Viene también, también tenemos, la Biblia habla de algunas formas de figuras acerca de estos eventos o mensajeros que están en Éxodo 14:19, que es muy conocido para nosotros el texto, que es la columna de nube, y el ángel de Dios, dice, iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Entonces ahí había una protección milagrosa. En la oscuridad, Él los protegía. Y al moverse entre los campos, el pueblo inmediatamente se guiaba por la luz que le ponía la columna de fuego en el camino. Asimismo, cuando los guió a través del mar, asimismo en el día, cuando estaba la columna de nube, la columna ese era un milagro, algo milagroso para ellos. Pero por lo regular se describe una alta gama amplia de espíritus creados por Dios. Entonces, esas son alegorías que nosotros podemos ver o podemos decir, bueno, pero hoy en día la columna no se mueve, no nos sigue, no nos apunta, pero en esa época Dios se movió de esa forma y fueron cosas milagrosas que nosotros tal vez no podamos llegar ni a entender. Bueno, así que ahí se incluyen entonces los ángeles buenos y también se incluyen ángeles malos y también categoría de ángeles como querubines, como serafines, que acabamos de hacer una pequeña descripción, y de arcángeles. Los ángeles mencionados en el Antiguo Testamento, dice que por lo menos hay 180 veces que se menciona a los ángeles, y en el Nuevo Testamento por lo menos 175 ángeles. Así que, pero muchas veces por causa de la incredulidad de la gente niega la existencia de los ángeles en cuanto al Señor Jesucristo y su palabra. Pero la Biblia resulta en estas personas que rechazan a la luz, porque son personas que realmente no leen la Biblia, no escudriñan, sino que solamente reciben lo que se les da, pero no hacen un estudio concienzudo de las cosas, de lo que reciben, de la palabra que se les trae. Entonces, por eso muchas veces se rechaza a los ángeles y no saben cómo trabajar con ellos, no saben cómo darles una orden a los ángeles, pero ellos son reales y existen. En Juan 3:18 dice la palabra, el que cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado.
porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y en Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Y acuérdense que el Señor dijo, mando mi mensajero. Por allá le dijo a Isaías. Y Jesús vino como luz del mundo. Jesús ocupó todo lo que del Padre lo tenía Jesús. El ángel mayor, él tiene todas las denominaciones. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Usted se imagina el privilegio que tenían los discípulos y todo ese pueblo que el Señor Jesús, bendito Dios, rescató y liberó, y no lo alcanzaron en su magnitud muchos a conocer. Vinieron a darse cuenta después de que Jesús ya no estaba. Entonces, esta incredulidad es la oscura falta de entendimiento que causa a las personas, que causa que las personas tengan su mente entenebrecida, y no solamente entenebrecida, sino ennegrecida. En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, no les resplandezca la gloria de Cristo, cuál es la imagen de Dios, del mismo Dios viviente, imagínense. Y en Juan 3:19-20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es necesario que veamos estos textos bíblicos para poder entrar en materia como tiene que ser, realmente con cada estipulación de cada ángel. En 2 Corintios 11:14, la palabra dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie convirtió las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso hay tanta ignorancia en diferentes temas, y especialmente en los temas que tienen que ver acerca del Hijo de Dios, acerca de su Espíritu Santo, acerca de los temas que estamos tratando hoy, como son la exponencia sobre los ángeles como una realidad. Dice la palabra en 2 de Pedro, como la realidad que también tenemos que ver que Satanás es una realidad, y Satanás era un ángel, o sea, no nos podemos olvidar de eso. 2 de Pedro 3:7 dice, sabiendo por esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde aquel día, en el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que desde el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Entonces, es por ello que las necias especulaciones, vamos a ver ahorita, del escolasticismo. El escolasticismo tenía una doctrina arábica y judaica en la que predominó en un tiempo las enseñanzas de Aristóteles. Durante ese periodo, que era el periodo de la Edad Media, ellos no trajeron ninguna luz sobre el tema de los ángeles. Realmente era como una burla cuando se discutían esas preguntas sobre los ángeles, y lo que decían eran burlándose, decía como cuántos ángeles podrán pararse en la punta de una aguja, y era como cuando estaban los sacerdotes en la sinagoga, y eso era lo que preguntaban y se reían, y hacían otras preguntas similares a esa. Imagínense que cuántos ángeles se podían parar en la punta de una aguja, y ellos fueron burladores de eso, y eso es un tiempo de oscurantismo en cuanto tenía que ver con los ángeles, porque no se permitía hablar de la palabra ángeles. Y los ignorantes de superstición, que eran muy ignorantes, y se predicaba de todas las entidades, y exaltaban era el rango de Satanás,
un Dios rival, lo veían como un Dios que era temido más que el verdadero Dios vivo. Y por eso ustedes tienen que recordar que muchas veces nosotros teníamos miedo, temor a acercarnos a Dios. Imagínense, porque habían exaltado más, el que tenía más poder era el diablo que Dios. Y nosotros no nos dejaban acercarnos al Señor de alguna forma. Así que el tema de los ángeles va a ser de mucha ayuda para todos aquellos que nos estamos sometiendo hoy al Dios vivo. En Mateo 18, Dios dice, mirad que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y en Marcos 13:32 dice, pero aquel día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. O sea que estamos entendiendo que hay ángeles en el cielo, muchos ángeles, millones de ángeles, rangos de ángeles, ni el Hijo del Padre, ni el Hijo, sino el Padre, perdón. Cada corazón creyente, entonces, tiene que reconocer la autoridad de Cristo en todas las materias y nadie sabe más sobre los ángeles que el mismo Jesús, que el mismo Dios. La palabra de Dios es la verdad absoluta, como dice Juan 17:17. Santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora miremos qué pasó con los gnósticos. Los gnósticos reconocieron la existencia de los ángeles, pero trataron equivocadamente de adorarlos. En Colosenses 2:8 dice, ellos tenían sus raíces en la filosofía griega y enseñaban erróneamente que la materia es mala y el cuerpo es malo, por lo cual negaban que Cristo pudiera haber vivido en la tierra en forma humana. En primera de Juan 4:3, usted lo puede leer, en Colosenses 2:8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres. Entonces, el error de los gnósticos sí creyeron en los ángeles, pero desafortunadamente se desviaron de la verdad cuando negaron la existencia de Cristo aquí en la tierra. Entonces, conforme a los rudimentos del mundo, ahí está la cita bíblica termina allí, según Cristo. En primera de Juan 4:3 dice la palabra, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne y ellos no lo hicieron, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Yo recuerdo, mi padre fue gnóstico. Mi padre cuando llega al camino del Señor, a sus 70 y pico de años, que Dios me da la oportunidad de llevarlo a un retiro espiritual, él era gnóstico. Entonces, mira, esa era una parte de la que yo no tenía conocimiento y no sabía. O sea, ellos por eso no creían que Jesucristo había venido todavía a esta tierra. Entonces, Pablo y Juan trataron con todo este pueblo, con todos estos escolásticos, con todos estos gnósticos. Entonces existen adoraciones, porque ellos sabían que existen adoraciones demoníacas, porque nosotros estamos llamados a adorar, nosotros no estamos, llamados a adorar a los ángeles. En 1 Corintios 10, 20 al 21, ahí usted lo puede ver. Entonces se compara la falsa religión de los indios americanos con la actitud, la actividad que también hacían los haitianos, inspirada por demonios en diferentes partes del mundo, y hoy no es diferente. El mundo espiritual es real y nosotros tenemos que tenerlo claro, como Pablo y Juan lo tuvieron súper claro y trataron con todo este pueblo y con toda esta gente para derribarle todos esos conceptos erróneos que ellos tenían. Y no les fue fácil. Dice la palabra, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Por eso Pablo decía esto. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Como dice primera de los Corintios 10, 20, 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Esta cita es bien reveladora y bien clave. Es así como en las sociedades llamadas civilizadas, la práctica del espiritismo también existió. Habían varias formas de usarla, adivinando la suerte. Por eso nosotros, como en nuestra doctrina, no aceptamos que lleguemos a una iglesia y que alguien nos hable en el oído y nos diga que el Señor le mandó a decir o que a usted le va a pasar X o Y cosa. Yo fui una de las que una vez me llevó una hermana a una casa de oración. Por respeto no voy a decir el nombre. Y cuando llegué ahí,
se me arrimaron a decirme cosas que eran de mi vida y que yo sabía y cosas que me iban a pasar y yo me pegué el susto del siglo sin conocer esta escritura. Salí de ahí, gracias a Dios, y nunca volví. Pero aquí cerca de mi denominación donde yo asisto hay una y llega gente en cantidad, gente que todavía que le siguen adivinando la suerte. Habían gentes que practicaban la magia ocultista, que ahora dicen que no, que es magia blanca, prender una velita, que es magia blanca, limpiar la casa, echarle unos rieguitos, unas agüitas, porque toda la hierba la dejó el Señor y por aquí y por allá, y la gente termina confundida. La hipnosis, las sanaciones. Yo estuve estudiando todo eso que tenía que ver sanación pránica, sanar con las manos, toda esa cantidad de cosas, etcétera, etcétera. Todo esto apunta a la realidad de seres espirituales que nos inspiran a hacer estas actividades que no convienen, porque Jesucristo no obró ni hizo nada de esas cosas. Y el modelo de nosotros es Cristo-céntrico. En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. En Deuteronomio 18:10-14 hay una amonestación contra las costumbres paganas. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quienes practiquen adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y sí podemos llegar a la perfección, porque si el Señor lo dice, hecho es. Y si Cristo lo dijo, sé santo porque yo soy santo y sé perfecto porque yo soy perfecto, sí es posible. El versículo 14 de esa misma cita bíblica de Deuteronomio 18:10-14 dice, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Y en Isaías 8:19-20 dice, y si dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿A la ley y al testimonio? Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así que la clave es la revelación de nuestro Dios. Lo importante es lo que Dios dice sobre el tema que vamos a entrar en materia, sobre lo que Dios dice sobre los ángeles. No mi razón, no la razón del hombre, no lo que el hombre piensa de los ángeles, es solo lo que Dios dice. Porque en el tiempo de Jesús había un grupo de personas que negaban lo sobrenatural y la existencia de los ángeles. Estos eran los llamados saduceos. Porque para poder estudiar la creación de los ángeles tenemos que conocer la historia, porque el pueblo que no conoce su historia está, como dice, está obligado a repetirla. Y si la historia es mala, ay, ay, ay. En Hechos 23:8 dice, hoy en día también hay gente que niega lo mismo. La verdad de Dios permanece, lo crea la gente o no. En Isaías 48, ahí está claramente, para que usted lo lea. En Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Isaías 48, bueno, se las va a dar. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Entramos en materia en este momento. Ojo, la creación de los ángeles. El Salmo 148, versículo Pastora, 2. permítame un segundo, por favor. Dame un segundo. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta aquí vamos a terminar con el tema de la advertencia para poder entrar en el conocimiento de lo que tiene que ver con lo divino, los ángeles, su creación, por qué, para qué nos sirven y el propósito de ellos. Entonces, despedimos a Intercesión 24 horas en el canal de YouTube en este momento y vamos a entrar a la segunda parte.